Vamos a empezar con el proceso de molienda. Es un proceso medio largo y pesado, espero que no se les haga muy aburrido. Vamos a volver a esta imagen todo el tiempo para que vayan viendo cuáles son las partes que se van separando en cada una de las etapas. Bueno, las primeras etapas que son comunes al trigo, que es la recepción, secado, prelimpieza, el ensilado, y la poslimpieza, la poslimpieza es la que se hace después de haber almacenado el maíz y cuando va a entrar a molienda, bueno, se le vuelve a limpiar. Se lo conoce como poslimpieza porque habíamos hecho una anteriormente para poder ensilarlo y evitar dejar microorganismos o suciedad o cosas que puedan deteriorar el grano y reducir su calidad de almacenamiento, su tiempo en almacenamiento. ¿Sí? Bueno, entonces, en lo que a etapas de la molienda respecta, el primer paso de la molienda húmeda de maíz, es la maceración. ¿En qué consiste la maceración? Acá tenemos un detalle un poco más amplio. Bueno, el objetivo de la maceración es desnaturalizar las proteínas que se encuentran dentro del grano de maíz para, para poder separarlo fácilmente, para poder separar el almidón fácilmente, ¿sí? Las proteínas, recuerden que el grano de maíz no tiene gluten, sino que las proteínas son las albúminas y las globulinas, se encuentran dentro del endosperma y mantienen el endosperma unido. Eh, entonces, lo que buscamos es desnaturalizar esas proteínas para que dejen de cumplir esa función y poder liberar más fácilmente el almidón. Para hacer esa maceración tenemos que utilizar agua a 50 grados centígrados y dióxido de azufre. Esta solución, esta mezcla, va a ascender por tanques. A ver, acá están los tanques. Estos son los tanques donde se hacen las maceraciones. Sube por tanques y se va absorbiendo en los tejidos del grano. Cumple varias funciones, entre ellas también matar bacterias, bueno, y desnaturalizar las proteínas, que como lo mencionaba anteriormente, liberando el almidón. El grano, por supuesto, va a adquirir, se va a hinchar. Calculen que habíamos hablado, igual que en el trigo, el almacenamiento del grano de maíz está en un porcentaje adecuado del 14%, y lo vamos a llevar a una humedad entre el 45 y el 48%. O sea, va a absorber un montón de agua, el grano de maíz, se va a hinchar, y este proceso va a durar entre 30 y 40 horas. Lo que vamos a favorecer con este proceso de maceración es a facilitar la separación de las partes. Al hincharse el grano, al desnaturalizar las proteínas, tanto el germen como el endosperma como el salvado van a estar más separados y va a ser más fácil separar sus partes después. Bueno, volvamos para atrás. Entonces, el primer paso que va a ocurrir va a ser la maceración. Luego vamos a tener la primera y la segunda molienda. Vamos con estos dos pasos. Primer molienda. El objetivo de la primer molienda es romper el grano y liberar el germen. Esto es lo que se conoce como desgerminado, que es lo que yo les explicaba, que es una etapa que no existía en la molienda de trigo, ¿sí? Porque yo acá tengo que sí o sí separar el germen para evitar después un deterioro en los productos que voy a obtener de la molienda, ¿sí? Como consecuencia de la gran cantidad de ácidos grasos o de materia grasa que tiene el germen de maíz. Bueno, el aparato que usamos es una trituradora, a ver si tenemos imagen, sí. Es una trituradora grosera, se utiliza un molino de discos dentado, a veces puede ser necesario 2 pasajes por este molino para poder liberar el germen. Una vez que se separa el germen, tengan en cuenta que este germen va a estar mezclado con... perdón, antes de separarlo, o sea, antes de lo que les voy a decir, tengo que explicar que para separar el germen del resto del grano, o sea, me va a quedar el endosperma y la fibra, para separar este germen usamos hidrociclones, ¿sí? Hidro porque estamos hablando de sustancias con mucha cantidad de agua.
estamos en una solución, ¿sí? No, bueno, en una mezcla en realidad. Eh, entonces, con el hidrociclón separamos el germen del resto del material. Bueno, el germen, por supuesto, va a quedar, alrededor del germen va a quedar adherido restos de endosperma. Bueno, eso se limpia. Y el germen, por otro lado, se lo va a secar y se lo va a destinar a la industria de producción de aceite. Bueno, a ver si volvemos para atrás. Entonces, en la primer molienda lo que hacemos con, bueno, en este caso dice ciclones, pero son hidrociclones, vamos a separar el germen. ¿Cómo obtenemos el aceite? Bueno, por prensa obtenemos el aceite del germen. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, nos van a quedar el almidón, el gluten, ojo acá, esto no se los aclaré antes, perdón. Cuando hablamos de gluten, en el caso del maíz, estamos hablando de la proteína, ¿sí? Pero no es gluten la proteína. Se lo llama gluten como referencia a la proteína del endosperma. Pero bueno, sabemos que la proteína del endosperma del maíz no está formado por gliadinas y gluteninas, aunque se le dé ese mismo nombre. Entonces, el grano entero tiene el almidón, en el endosperma, el gluten, que son las proteínas, la fibra, que es la cáscara, y el germen. En la primera etapa, en la primera molienda, separamos el germen. Hicimos un desgerminado. ¿Y qué obtenemos de ese germen? El primer producto del maíz, que es el aceite. Bien. Seguimos con la siguiente molienda, ¿sí? Seguimos moliendo el grano y separando sus partes. Ahora me quedó el almidón, me quedó la proteína y me quedó la fibra. Bueno, segunda molienda. El objetivo de la segunda molienda es separar la fibra. Como dije recién, nos había quedado, una vez que sacamos el germen, nos quedó el almidón, nos quedó la proteína, gluten, y nos quedó la fibra. Esto se pasa por una nueva molienda, que es una molienda más fina, y se libera el salvado. ¿Cómo separamos el salvado del resto? Bueno, a través de tamices, porque el salvado es más grande que la proteína y el almidón. Entonces con tamices podemos separar el salvado. Una vez que separamos el salvado, lavamos los restos que hayan quedado de almidón adheridos y obtenemos el segundo producto de la molienda, que es el gluten feed. O sea que el gluten feed, miren las palabras, a veces las palabras son muy confusas, por eso quiero ir parte por parte y explicando todo. El gluten feed es la fibra del maíz, ¿sí? Bueno, vamos a volver atrás. Entonces estábamos acá, teníamos almidón, teníamos proteína y teníamos fibra. Entonces en una siguiente molienda lo que hicimos, tamizamos las fibras, las concentramos, o sea, las limpiamos, le sacamos los restos que pudieron haber quedado y obtenemos como producto el gluten feed, que es un concentrado de fibra. Seguimos moliendo. ¿Qué nos quedó ahora? Nos quedó el almidón y nos quedó el gluten, ¿sí? Nos quedó el almidón y la proteína. Bueno, vamos a seguir moliendo este grano de trigo y vamos bien, sí. Después de la molienda, el almidón y la proteína pasan por centrífugas o hidrociclones para separarlos. Yo ahora lo que tengo que separar es la proteína del almidón. Bueno, el gluten, que es menos denso, se separa primero por centrifugación y luego se lo seca. Cuando secamos ese gluten, obtenemos el tercer producto de la molienda del maíz, que es el gluten meal. Gluten meal es un concentrado proteico, ¿sí? Entonces, por centrifugación y por diferencia de densidades, vamos a separar por un lado el gluten, por el otro lado el almidón. Con el gluten lo secamos, lo evaporamos el agua y obtenemos un concentrado proteico, que es el gluten meal. ¿Qué pasa con el almidón? A ver si acá, sí, acá tengo una imagen. Bueno, el almidón aún contiene mucha proteína y debe ser purificado. Entonces se van a utilizar centrífugas especiales y más pequeñas para poder extraer la mayor cantidad de proteína posible de ese almidón. Bueno, y ahora viene lo que quiero, bueno, acá dice, queda listo para la modificación química. Entonces, en la molienda húmeda
hicimos los 4 primeros pasos, que es separar las partes. Y obtuvimos, por un lado, aceite del germen. Por otro lado, gluten feed de la cáscara del grano, del pericarpio. Por otro lado, gluten meal de la proteína del grano. Y finalmente obtenemos lo que se conoce como lechada de almidón. ¿Y por qué este nombre? Bueno, por el color blanco. Recuerden que estamos trabajando con agua. Y tenemos el almidón mezclado con agua. Esta lechada de almidón es la que vamos a modificar ahora químicamente para obtener otra gran cantidad de productos del maíz. Bueno, antes de la modificación del almidón tenemos unas diapositivas con algunas características de los distintos productos que obtenemos. El gluten feed, bueno, acá lo vemos en peletizado, que es un aporte de fibra. El gluten meal, que es un aporte de proteínas. El germen, del cual se obtiene el aceite. Y estos aceites, cuando veamos aceite, por ejemplo, el aceite de oliva, vamos a ver que no se refina, pero estos aceites por lo general llevan procesos de refinamiento. El proceso de refinamiento no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver cuando veamos soja, que vamos a estudiar todo lo que es la obtención de aceite y su refinamiento. Bueno, y acá sí tenemos los derivados del almidón. Y el almidón lo podemos conocer como almidón nativo o almidón modificado. ¿Qué me quiere decir esto? El almidón nativo es el almidón propiamente dicho que yo obtuve por la separación física de las partes del grano. ¿Sí? El almidón nativo es el almidón que se encontraba en el endosperma de la semilla. El almidón modificado, y la palabra lo dice, es este almidón que yo lo modifiqué por distintos procesos, lo modifiqué químicamente. No vamos a interiorizarnos en detalle en los distintos procesos. Los más comunes son la modificación ácida, donde utilizamos ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para modificar químicamente ese almidón, la derivatización o el entrecruzamiento crosslinking. Esos son los principales, y hay muchos más, ¿sí? Modificaciones químicas que se le hace a ese almidón. ¿Y qué vamos a obtener con esta modificación química? Esperen que yo quería... Bueno, vamos a hacer una pausa porque quería mostrarles las imágenes de los productos. Y después seguimos en el próximo video.